Bueno, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar del anuncio que hizo Nicolás Dujovne en los cambios en los impuestos y allí muchos aumentos de impuestos internos que generaron muchísima polémica y justamente de eso vamos a hablar. Con Francisco Jueguen, que está acá con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido, Jueguen, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Un placer estar de vuelta. Muy bien. Y Pablo Facio, sí. vocero de la Cámara de Cerveceros y CEO de la cervecería Otro Mundo. Pablo, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿cómo toman ustedes de la Cámara este aumento en el impuesto a la cerveza? Mira, en principio lo tomamos con muchísima sorpresa, porque la verdad es que nosotros como colectivo tenemos un diálogo permanente con el Ministerio de la Producción, con Miguel Brown, con Mariano Mayer y demás. Y durante todo este tiempo, durante estos 2 primeros años, siempre los mensajes que hemos recibido fueron de que querían generar un marco de fomento para el crecimiento de nuestra actividad, que nos tenían individualizados como emprendedores y como, de alguna manera, emprendedores que tenían impacto local, generadores de fuente de trabajo, generadores de inversión y de cultura en cada... Porque el movimiento cervecero es un movimiento que está desperdigado por todo el país. Somos y está más creciendo muchísimo, ¿no? En este último tiempo creció muchísimo la cervecería artesanal. Creció, yo creo, las opciones que existe y la diversificación del negocio, pero me parece que el sector bebidas venía golpeado, ¿no?, por el consumo en los últimos tiempos. No sé particularmente la cerveza. Mira, particularmente de lo que yo les puedo hablar es de lo que está pasando con la cerveza artesanal, que estos últimos años, después de un largo peregrinar, porque esto no empezó ayer, empezamos a encontrar un momento en el mercado donde el consumidor empezó a aceptar nuestra propuesta, hicimos una gran tarea de evangelización y de educación al consumidor, y hoy hay como un momento y se empezaron a dar estas aperturas no solo de empresas productoras de cerveza, sino de establecimientos que comercializan específicamente nuestro producto. Y volviendo a la pregunta, la sorpresa es porque todos los mensajes eran contradictorios y de un día para el otro nos levantamos con la sorpresa de este aumento para mí desproporcionado del 8,7 al 17% en la alícuota de impuestos internos, que es un impuesto que necesariamente se va a trasladar al precio y en un contexto en el que muchos de los emprendimientos de los que yo les estoy hablando parten de hace muy pocos años, quizás desde el hobbyismo, y fueron generando talleres o pequeños emprendimientos locales que emplean 5 o 7 personas aquí y allá en el país. Y la verdad que lo que estábamos esperando y la expectativa de todos era, bueno, ahora es nuestro momento, nos van a apoyar, vamos a recibir... De hecho, recuerdo a Esteban Bullrich, ¿no?, hablar en campaña precisamente de esta industria y como, bueno, la posibilidad para que mucha gente se vuelque a eso como una posibilidad incluso de generar trabajo. Quería preguntarte a propósito de esto, si le encuentran motivo, digamos, cuál es la razón que habría atrás de este nuevo gravamen para la industria. Mira, yo te voy a contestar de esta manera. Hoy el mercado está dividido en 2 grandes grupos. El 98% del total de consumo de cerveza en Argentina está en manos de 3 multinacionales y el 98% y el restante 2% somos lo que expresamos nosotros, que somos más de 1000 compañías y pequeños emprendimientos, algunos micropymes. Solamente el 2%. Solamente el 2%. Y este 2% emplea a casi 10.000 familias, que es la misma cantidad de empleados que tienen esas 3 empresas que concentran el 98% del total del consumo. Con lo cual, yo no puedo estar más que alineado con el objetivo de que el gobierno procure enderezar las cuentas, procure sincerar el presupuesto, alcanzar un objetivo de equilibrio fiscal. Pero el aporte que podemos hacer nosotros, desde el humilde 2% que ocupamos, para equilibrar esas cuentas, es completamente marginal. Y el daño que nos genera esto, en términos de ¿qué va a pasar con el mercado si esto se llega
¿Qué va a a pasar? materializar. Sí. Va a haber un brutal aumento de precio de cara al consumidor. Los consumidores se van a tener que restringir en sus consumos. ¿Cuáles son los primeros consumos que van a restringir? Los de los productos más caros, que son Claro. los nuestros, que tienen una estructura de costos más caros porque Claro. tenemos ineficiencias, porque somos mucho más chiquitos, porque producimos en pequeños volúmenes. ¿Y a dónde va a ir todo ese consumo? Al producto de consumo masivo, Claro. con lo cual el daño para nosotros Pero vos- es Ahora, enorme. Pablo- ¿Pero que hay animosidad en ese sentido? No, yo descarto la animosidad. Lo que digo es que quizás el gobierno no pensó en la posibilidad de establecer un doble régimen, que creo que Claro, hacia es- dónde se tiene que ir. Digamos que tiene que haber una discriminación de esta situación y que si el ánimo del gobierno, y yo no dudo que el ánimo de ayudarnos está, tienen que visibilizar esta cuestión, repensar esto y establecer algún diferenciación, esquema ¿no? diferencial para lo que son Grandes las y grandes chicas. multinacionales y este pequeño 2% expresado en miles de compañías que dan trabajo, que generan ¿Y ese inversión, que tienen... esquema diferencial cómo lo imaginás, Pablo? Hoy Y- estamos hablando del 8, ¿cuánto? Que ustedes... Estamos pagando el 8,7. A Pagan ver, 8,7. sí, y el total de la estructura impositiva Sí. que ya tenemos es muy alto aparte, es muy alto. Y aparte hay una situación que yo... Que es la que más me irrita, pero me irrita ya no como parte de este Sí. problema, sino como ciudadano. Nosotros estamos persiguiendo construir un nuevo modelo de país. ¿Cómo a nadie se le ocurre que se tiene que buscar generar los recursos para equilibrar estas cuentas persiguiendo la evasión, en vez de generando mayores cargas sobre los sectores que actualmente tributan? Es como cazar adentro del zoológico, Claro, es cazar ¿no? adentro del zoológico. Claro. Y en algún punto ese hilo se corta, porque la tentación de permanecer en la informalidad es muy grande. Claro, es verdad. Claro. O sea que Ahora, vos- pará, esto que decías vos de la diferenciación recién, ¿no? ¿Ustedes cómo te lo imaginás? ¿Te lo imaginás ustedes pagando exactamente lo mismo, el 8,7 y el 98% restante, compañías. allí sí tener una suba? ¿O ustedes también cederían y podrían pagar un poquito más? Mirá, nosotros no tenemos esa discusión resuelta, porque nosotros veníamos hablando sobre la posibilidad de alguna manera de promover una baja en el impuesto interno y estamos empezando a trabajar en comisiones internas sobre esa discusión. Esto nos agarra de esta manera. Sí. Pero yo lo que creo es que tenemos que visibilizar esta situación. Para mí se cae de maduro y es un tema casi de sentido común analizarla. Habrá que revisar cuáles son los instrumentos legales de los que cuenta el gobierno para revisar quizás la ley de impuestos internos y generar esa discriminación en función de la categorización que tiene la cerveza y la cerveza artesanal dentro del Código Argentino. Generar un registro, no sé, pero así como está planteado, el daño potencial que esto representa para nosotros es enorme y por eso estamos en alerta. Y ¿Vos la realidad pensás es que que esto va a estamos en generar alerta. más evasión? Yo creo que esto desalienta la formalización de la gente que está pensando en regularizar su situación. Porque vuelvo, mucho de esto empezó como hobbyismo. Empezó con alguien haciendo cerveza en un garage y después empezó a vender y le vendió un amigo. Y hoy por hoy esas cosas ya tienen cierta dinámica y cierto volumen y quieren dar el siguiente paso y regularizarse y generar ¿Y su crees que con registro. esto no lo van a dar? Y yo creo que esto es una barrera para eso. ¿Y Lo ya van a hablaron pe- con alguien del gobierno? Mira, nosotros, de nuevo, esta situación la venimos hablando. Yo le estamos pidiendo a Mariano que nos reciba, que nos escuche. A ver, yo conozco a Andy Freire porque fue socio mío en el emprendimiento de Otro Mundo hace 15 años cuando empezamos. Bueno, y Mariano, ¿a quién le Mariano Mayer, ¿no? A Mariano Mayer. Ok. Y Andy... Secretario Sí, es el PYME. secretario PYME, Andy, que fue recientemente electo Sí. legislador por la Claro, ciudad. porteño. No sé, Facundo Garretón, que es otra persona del ecosistema emprendedor al que le hemos escrito. Nosotros vamos a agotar todas las instancias de diálogo y obviamente tenemos que visibilizar nuestro descontento, pero esto no significa que querramos, digamos, ni romper los puentes de diálogo ni nada. Simplemente creo que esto requiere repensarlo y resolver la situación antes de que se genere un daño innecesario. Ahora, una pregunta, porque el argumento del gobierno fue, yo subo los impuestos internos según dos criterios. Uno es bienes de lujo y el otro es peligrosos para la salud. Y en ese sentido me pega un tiro en el pie, porque a mí me encanta la cerveza artesanal, pero te pregunto, digamos, ¿qué pensás de ese criterio, básicamente? Digamos,
hace mal a la salud, ¿no? A ver, pongámonos a expresar, tomemos esa hipótesis como válida. Y yo no me quiero poner en contra del vino porque sé todo lo que están sufriendo los bodegueros, tengo amigos bodegueros y estoy súper sensibilizado por su situación. Pero el vino tiene 3 veces la cantidad de alcohol promedio que tiene la cerveza. Y el vino le están proponiendo un arancel, del 17. el mismo arancel que nosotros. Pero ahora está en cero. Si ese fuera el argumento, nosotros tendríamos que tener un arancel menor que el vino. Perdón, un arancel, una licuota de impuestos internos menor que la del vino. También, pero por otro lado, a ver, sabemos que esto sí funcionó, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos funcionó. Cargarlos y que tengan más impuestos por un tema de salud pública funcionó. También, por otro lado, uno puede pensar que no hay duda de que fumar es perjudicial para la salud. Fumar un cigarrillo, fumar 10. Siempre te van a decir que es perjudicial. el En cambio, según la medida. en el caso del vino, por ejemplo... El alcohol tiene que ver con el hábito, ¿no? A veces Claro. es un poco lo que dicen, si tomas mucho, tomas poco, Si cuánto tomás un vaso, hasta hay médicos que por ahí te Por eso. recomiendan un Vino. vaso de vino. A ver, Digo, si no nos sé si es cerveza, pero si de nos vino ponemos sí. a hablar de eso, también hay un montón de informes de salud que hablan de que tomar cerveza hace bien para tal cosa, después para hacer tal el lado de la otra. biblioteca. Vamos a encontrar argumentos para eso. Pero asumamos que eso es válido, tendría que haber Ahora, una perdón. tabla de acuerdo a la graduación Graduación alcohólica, alcohólica. qué alícuota hay que pagar. De esto Está que bien. decís, dedujo que no crees en los argumentos que hay detrás de este gravamen. No, yo creo, lo único que creo y suscribo es el objetivo perseguido. Y eso me parece que no podemos ponerlo en duda. Ahora, y sé que alguien tiene que pagar la cuenta de eso y que de alguna manera los recursos tienen que salir. Me parece que no se ha sido todo lo creativo y todo lo sensible que se debería haber hecho al momento de analizar estas decisiones. Y de nuevo, hago énfasis. Cobrarle más impuestos a la gente que ya paga, a mí me parece una medida por lo menos cuestionable y que el camino debiera ser generar los recursos por combatir la evasión. Y en el caso de las bebidas, justamente hoy Willy Cohen en un matutino hablaba de esto, el mercado marginal Sí, irregular. irregular de bebidas es enorme. Digamos, ¿por qué no se da una batalla en serio por Contra la evasión. regularizar eso en la evasión? Claro. Y yo decía que el tamaño de lo que se podría recaudar combatiendo la evasión en el mercado de bebidas sería 6 veces lo que se espera recaudar con este aumento del ¿Esto lo impuesto. hablaste con autoridades? Yo lo leí hoy a la Y- mañana. No, pero No ¿planteaste llegaste esto, todavía. digamos, para saber que te respondieron? todavía pedimos la audiencia Todavía no la tuvieron. con la gente del ministerio, esperamos poder plantear estas Ahora, cosas. una consulta, porque vos decís que se pagan más impuestos. Y acá, si uno toma, yo ayer estuve en el Ministerio de Hacienda, hablando con algunas personas, algunos funcionarios, y lo que nos decían básicamente es, está bien, hay un aumento de impuestos internos para algunos sectores, pero si vos sumás, te bajo el impuesto al cheque, te bajo el IVA, te bajo... Ingreso bruto, ¿no? No, En capital y en... ingreso bruto que se va a debatir. Sí. El IVA que luego lo podés tomar el saldo, digamos, y reinvertirlo. Ganancias débito, corporativas, claro. tema de contribuciones patronales. Lo que te dicen es, en el combo, digamos, todos los sectores van a ganar, incluso a los que le subimos el impuesto interno. Este es el argumento del oficialismo. Sí, sí, Por sí. eso te pregunto si efectivamente A vos mí crees en esas eso o no. cuentas no me cierran. No te cierran. No. Bien. Pues dicen, es verdad, dicen, no miren lo chiquito, miren lo global, porque allí finalmente van a tener un buen resultado. Sí, No lo esas ves. cuentas no son. No lo nosotros ves. No las las estás hacemos. viendo. ¿Qué pasa, Pablo, con los productores de cebada? Bueno, los productores de cebada, tenés los productores de cebada, las malterías y las cervecerías, Sí. que están integradas verticalmente en algunos casos, sobre todo en el caso de InBev, que es el principal jugador del mercado. Y no sé, yo por lo que estuve escuchando y leyendo es que estaba dando vuelta la idea de abrir la importación de malta de cebada, cosa que hoy no es así, y hay cierta alarma al respecto. Pero, bien. digamos, nosotros no estamos integrados verticalmente a Está ese bien, nivel, ustedes no. somos pequeños proveedores, productores y compramos a los proveedores locales. O sea, perdón, en resumen, esto va a generar aumento de precios, es decir, inflación. Y por otro lado, por lo que decís, va a hacer que por lo menos, no sé si va a haber más evasión, pero quienes están pensando en formalizarse, que es otro de los objetivos que persigue el gobierno, no ocurra. Sí, y va a desalentar inversiones.
a ver, mucha gente que estaba pensando... Y se pueden perder puestos de trabajo o por lo menos no generarse nuevos. Sí, digamos, nosotros somos ninguna de nuestras pequeñas empresas tiene distribuciones propias, con lo cual nosotros contratamos distribuidores o tenemos la distribución tercerizada. Esas empresas, por lo general, de la mano del crecimiento de nuestra actividad, se equipan, compran vehículos, dan fuente de trabajo a choferes, repartidores. Digamos, hay una integración. Digamos, y aparte, en muchos casos, son empresas muy chiquitas que quizás no llegan ni siquiera a Buenos Aires, pero que en sus pueblos o en sus pequeñas localidades tienen un impacto y tienen una relevancia. Sí, por supuesto. Ahora, esto es una propuesta en realidad, ¿no? Todavía esto le falta un gran camino por delante. Sí, por eso estamos acá y yo agradezco la invitación para poder poner este tema en el debate y ojalá que los interlocutores que tenemos tanto en la Cámara de Diputados, senadores y en el mismo gobierno nos den la oportunidad de poner todos estos temas arriba de la mesa y quizás nos puedan explicar las cuentas que él dice que hacen y que a nosotros no nos cierran. Cuando te decían los números. Pasa que hay que meterse el número fino. Lo que ellos consideran es, dicen, nosotros bajando contribuciones patronales, bajando ganancias corporativas si se reinvierten, bueno, y sumado ingresos brutos que todavía no está debatido, porque básicamente se tienen que centrar con... Bueno, con todo eso todos van a ganar. Sí, esa es la idea de eso, ¿no? Pero eso parece un discurso armado para las grandes compañías de Argentina. Esto, para una pyme, para una micropyme, para una empresa familiar, digamos... Son beneficios que no se perciben y no van. Lo que señalás suena bastante razonable, teniendo en cuenta que de hecho lo que establece la Constitución es la igualdad en las cargas públicas, en el sentido de que es igualdad en igualdad de condiciones. Quizás segmentar suena interesante. Sí, digo, a ver, la posibilidad claramente va a estar en el debate y me imagino que en todos los sectores pasa lo mismo. Están las grandes y después tener los empresarios pymes que también sufrirán de otra manera alguna suba de impuestos, ¿no? Le debe pasar también a los del vino, como contaba Pablo.